Hola, soy José Ríos. Bienvenidos al video número 12 del curso de Teoría de Probabilidad. En esta ocasión vamos a hablar sobre el concepto de función de probabilidad, que es un concepto asociado a una variable aleatoria discreta. Es un concepto asociado a una variable aleatoria discreta. Aquí tenemos este diagrama para que usted se ubique en qué parte estamos. Recuerde que detrás de todo esto hay un experimento aleatorio. Todo experimento aleatorio tiene su espacio muestra, el conjunto de resultados posibles. Recuerde usted que con el espacio muestra se construyen los eventos, que son subconjuntos del espacio muestra. Y también con el espacio muestra del experimento aleatorio se construye una variable aleatoria. Dijimos que es una función que va del espacio muestra a los números reales. Y tenemos dos tipos de variables aleatorias, variable aleatoria discreta y variable aleatoria continua. Entonces, estamos aquí. Estamos hablando de esto. Una función de probabilidad es un concepto asociado a esto, a una variable aleatoria discreta. Bien, tenemos x una variable aleatoria discreta y sea x minúscula un valor numérico del rango de x. La función de probabilidad que se representa de esta manera, f minúscula de x, la función de probabilidad se define como de esta forma. F minúscula de x, pues la función de probabilidad evaluada en el número x minúscula es igual a la probabilidad de que la variable aleatoria x mayúscula sea exactamente igual al número x minúscula. La x mayúscula me representa la definición de la variable aleatoria y la x minúscula me representa a un valor numérico del rango de x mayúscula. Es uno de los valores del rango o de cualquier otro valor. En general se dice que la x minúscula es un número. Estrictamente hablando, la verdad puede ser que esté en el rango o puede ser que no. La verdad que puede ser que esté bueno, o no. Entonces, esta función de probabilidad no es más que el valor de la probabilidad de que la variable aleatoria x sea exactamente igual al número x minúscula. ¿Sí? A esta función, a la función de probabilidad, también se le llama probabilidad puntual, porque es la probabilidad de un punto. El valor numérico de x minúscula, el número x minúscula, pues geométricamente usted sabe, se representa como un punto en la recta, en el eje de las x. Es un punto. Entonces, de ahí que también se llame la probabilidad de un punto, o sea, la probabilidad puntual. También así se le llama, probabilidad puntual de la variable aleatoria x. Por ejemplo, aquí tenemos, con un poco más de detalles para completar la idea, cuando nosotros veamos este símbolo correspondiente a una variable aleatoria discreta, la f minúscula evaluada, por ejemplo, en 8, esto significa la probabilidad de que la variable aleatoria x sea exactamente igual a 8. Sea exactamente igual a 8. Cuando veamos esto, significa la probabilidad de que el valor de la variable aleatoria x sea exactamente igual a 1/3. Por ejemplo, cuando veamos esto, significa la probabilidad de que la variable aleatoria x sea exactamente igual a el negativo del número pi, menos el número pi, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando usted vea esta simbología, ¿sí? Aplicada a una variable aleatoria discreta, significa esto. La probabilidad de que la variable aleatoria sea exactamente igual al número que está encerrado aquí en el paréntesis. Y de ahí el nombre también de probabilidad puntual, porque ese número, geométricamente ese número es un punto en el eje de las x. Bien, una función matemática f minúscula de x, ya una función cualquiera, se considera función de probabilidad de una variable aleatoria discreta si cumple lo siguiente. Una función matemática cualquiera se considera una función de probabilidad de una variable aleatoria discreta si cumple con estos dos requisitos. Primero, no debe dar valores negativos. El valor de f minúscula evaluada en cualquier número x tiene que dar valores mayores o iguales a 0. No me puede dar valores negativos. Y número 2, la suma de todos sus valores aplicándose, esta suma sí se aplica exactamente en el rango de los valores de x. ¿Sí? Esta suma sí se aplica sobre el rango de los valores de x. Entonces, la suma de todos los valores en el rango de x tiene que ser exactamente igual a 1.
Si se cumplen estas dos condiciones, entonces esta función se puede considerar una función de probabilidad para una variable aleatoria discreta. Ahora, estos dos requisitos pues no son ninguna novedad realmente. No son más que consecuencia de los axiomas de Kolmogorov. Usted recordará los axiomas de Kolmogorov. El primer axioma precisamente dice que la probabilidad de cualquier evento debe ser mayor o igual a 0. Entonces, esto no es más que el primer axioma de Kolmogorov. Como esto es una probabilidad puntual, entonces esta probabilidad debe de tener un valor mayor o igual a 0. Entonces, esto es consecuencia del primer axioma de Kolmogorov. Y esto es consecuencia del segundo axioma de Kolmogorov. Usted recordará que el segundo axioma afirma que la probabilidad de todo el espacio muestra es igual a 1. Bueno, esto que tenemos aquí no sería más que el cálculo de la probabilidad de todo el espacio muestra. Aquí el espacio muestra sería el rango de los valores de X. Haga de cuenta que usted ahora tenemos como tenemos ya como espacio muestra el conjunto de todos los valores numéricos que puede tomar la variable aleatoria X, o sea, el rango de X. Haga de cuenta ahora que, insisto, nuestro espacio muestra es el rango de X. Entonces la probabilidad de todo el rango, que es la suma de estas probabilidades puntuales, la probabilidad de todo el rango pues tiene que ser 1. Entonces, insisto, estos dos requisitos pues realmente no son ninguna novedad, ya que pues son consecuencia directa de los axiomas de Kolmogorov. Entonces, si A es un evento correspondiente a la variable aleatoria X, que es una variable aleatoria discreta. Si A es un evento, entonces la probabilidad de que ocurra ese evento es la suma, esto que tenemos aquí no es más que la suma de las probabilidades puntuales, o sea, la suma de la función de probabilidad evaluada en cada número que pertenece al evento. Ahorita vamos a dar un ejemplo de esta idea. Más adelante vamos a dar un ejemplo donde se aplica este concepto. Entonces ahora A mayúscula es un evento, pero asociado o correspondiente a los valores de X de la variable aleatoria. Los valores que puede tomar la variable aleatoria. Entonces la probabilidad de un evento correspondiente a la variable aleatoria X es la suma de las probabilidades puntuales de todos los valores del rango que pertenecen al evento. Vamos aquí a ilustrar estas ideas con este ejemplo. Tenemos esta función, por ejemplo, igual a K, donde K es una constante. K es una constante, multiplicado por X. Vamos a pensar en esta función que se le aplica, que es válida, esta fórmula es válida para estos valores de X, 3, 4, 5 y 6. Entonces, ya tenemos aquí construida esta función, constante K multiplicado por X, aplicado a estos valores. Es válida esta fórmula para estos valores de X solamente. Bueno, quisiéramos saber el valor de la constante K para que esto sea una función de probabilidad asociada a estos valores de esta variable aleatoria, que sería discreta porque el rango, este sería el rango de la variable aleatoria X, y es discreta porque es una lista de números. Bueno, queremos saber cuál sería el valor de la constante K para que esto sea una función de probabilidad. Bueno, generalmente, para checar esto, generalmente se inicia con el cumplimiento de la propiedad 2 que mencionamos en el apoyo anterior. La suma de todas las probabilidades puntuales tiene que ser igual a 1. Entonces vamos a obligar a que esta suma de probabilidades puntuales sea 1. Bueno, evaluando esta función en 3, sería 3 por K, más evaluando esta función en 4, 4 por K, más evaluando esta función en 5, 5 por K, y evaluando finalmente en 6, 6 por K. Entonces, esta sería la suma de las probabilidades puntuales en cada uno de los valores del rango de X. Sumando esto, pues es fácil verificar que esto es 18 por K. Y este valor tiene que ser 1 porque es la suma de todas las probabilidades puntuales en el rango de X. Esto tiene que ser 1. Entonces, despejando la constante K, pues tiene que ser un 18avo. Entonces, de esta manera, se concluye que para que esto sea una función de probabilidad, la constante K tiene que ser forzosamente igual a un 18avo. Ahora, para que se cumpla la primera requisito, dijimos que los valores de f minúscula de X deben ser mayores o iguales a 0. Entonces, para cumplir con eso, entonces, esto es lo que se acostumbra a hacer. Se define finalmente la función de probabilidad de esta manera. Igual a X sobre 18, la constante K es un 18avo, que multiplicado por X, pues es X sobre 18, donde se aclara que esta fórmula es válida para estos valores de X,
3, 4, 5 y 6, que sería el rango de la variable aleatoria. Y se define automáticamente como igual a 0 de otro modo. De otro modo significa si queremos evaluar esta función en un valor número de x que no corresponda a este rango. Por ejemplo, ¿cuál será el valor de f minúscula de x aplicado en 8? Para este caso, ¿cuánto será f minúscula evaluada en 8? Pues como el 8 no se encuentra en este rango de x, se le aplica este criterio. F minúscula de 8 tiene que ser 0. A eso se refiere esta expresión 0 de otro modo. Si queremos evaluar f en, digamos, f minúscula en menos 3, f de menos 3, como el menos 3 no pertenece al rango, automáticamente se le aplica este criterio. Pues f de menos 3 es 0. Si queremos evaluar el valor de f minúscula evaluada en el número pi, por ejemplo, f minúscula evaluada en el número pi. Bueno, como el número pi no pertenece al rango de los valores de x, automáticamente se le aplica este criterio y f minúscula evaluada en pi pues sería 0. Entonces, se acostumbra definir ya matemáticamente de manera más formal de esta manera, aclarando que automáticamente vale 0, de otra manera, dando a entender que esto es igual a 0 si la queremos aplicar a un valor de x que no pertenezca al rango de la variable aleatoria. Entonces, ya definiéndola de esta manera, ya se cumplirán los dos requisitos que se piden para que esto sea una función de probabilidad. Bien, ahora correspondiente al otro concepto de evaluar la probabilidad de un evento. Vamos a calcular la probabilidad de este evento. El valor de la variable aleatoria x sea mayor que 4, estrictamente mayor que 4. Este sería un evento correspondiente a esta variable aleatoria x. Un evento, la probabilidad de que el valor de x mayúscula, el valor de la variable aleatoria sea mayor que 4. Bueno, para resolver estas probabilidades, como dijimos en la prueba anterior, lo que se hace es sumar las probabilidades puntuales correspondientes a los valores que pertenezcan al evento. ¿Y qué valores del rango pertenecen a este evento, x mayor que 4? Pues el 5 y el 6. El 5 y el 6, los valores 5 y 6 del rango cumplen con este evento, cumplen con esta condición. Entonces, la probabilidad de que ocurra este evento correspondientes a esta variable aleatoria sería la suma de las probabilidades puntuales correspondientes a los valores del rango que pertenecen al evento. ¿Qué valores pertenecen al evento? Pues el 5 y el 6. Entonces sería la probabilidad puntual de 5 más la probabilidad puntual de 6. La probabilidad de que x sea exactamente igual a 5, pues le aplicamos, como el 5 está en el rango, le aplicamos esta fórmula. 5 sobre 18. Esto. Más la probabilidad de que x sea exactamente igual a 6, como el 6 está en el rango, entonces le aplicamos la fórmula, sería x sobre 18, que es esto. Sumando estas probabilidades puntuales me da 11 18avos. Este sería entonces, para este caso, la probabilidad de que ocurra este evento, que en forma decimal es aproximadamente 61%, aproximadamente, ya en porcentaje es la probabilidad de que ocurra este evento. Entonces, de esta manera, para una variable aleatoria se calculan probabilidades de eventos. No es más que la suma de las probabilidades puntuales de los valores del rango que pertenecen al evento. Aquí tenemos la gráfica de esta función de probabilidad. La gráfica de una función de probabilidad son puntos aislados en el plano. Simplemente aquí tenemos la lista de los valores puntuales en forma decimal para los valores del rango para x. Esta es su probabilidad puntual de que x sea exactamente igual a 3. Esta es la probabilidad puntual de que x sea exactamente igual a 4, la probabilidad de que x sea igual a 5 y la probabilidad de que x sea igual a 6. Y la suma de estos números me da 1. Bien, si graficamos estos, usted ya bien sabe que este par de números gráficamente es un punto en el plano. Entonces, este punto tiene coordenada x3 y coordenada y la probabilidad puntual. En el eje de las x va el valor del rango y en el eje de las y va la probabilidad puntual. Entonces, punto 16 es esta altura, punto 16. Esto que está aquí es el punto correspondiente a estas coordenadas. Este punto corresponde a estas coordenadas, x igual a 4 y la y, la probabilidad puntual de 4.22. Este punto corresponde a estas coordenadas, x igual a 5 y y, la probabilidad de que x sea 5, casi punto 28. ¿Sí? Y este punto corresponde a este par de números, x igual a 6 y y punto 33. Entonces, esta es la gráfica de una función de probabilidad, ¿sí? Son puntos aislados en el plano.
Y claro, como ya dijimos la definición, para cualquier valor de x que no pertenezca a esta lista de números, esta función vale 0. Quiere decir que fuera de estos puntos, la gráfica sería el eje x, o sea, con y igual a 0. Entonces, fuera de estos puntos, la gráfica sería el eje x. Vamos a presentar otro ejemplo. Queremos determinar aquí si esta fórmula, ¿sí?, es una función de probabilidad para estos valores de x. 1, 2, 3, 4, etcétera, hasta el infinito. En este ejemplo, el rango de valores de x, si esto se puede considerar como una función de probabilidad, entonces aquí tenemos este rango, sería un conjunto infinito de elementos. 1, 2, 3, 4, hasta el infinito. Donde p, este símbolo que está aquí, me representa a un número que está entre 0 y 1. O sea, aclarando que p es una constante con un valor entre 0 y 1. Bueno, queremos determinar si esta fórmula matemática se puede considerar como una función de probabilidad para estos valores de x. Bien, vamos a ver si se puede cumplir la propiedad 2. Generalmente se empieza por ahí, que me dice que la suma de todas las probabilidades puntuales, la suma de todos los valores evaluadas en el rango de x, la suma tiene que ser igual a 1. Vamos a ver si se cumple. Vamos a calcular la suma de esta función en el rango, desde 1 al infinito. Bien, aquí colocamos la fórmula. Recuerde que p es una constante con un valor entre 0 y 1. Entonces, como esta es una constante, puede salir de la sumatoria y queda igual a p que multiplica a esta suma, esta fórmula. Bien, luego, continuando, ahora aquí hacemos este cambio de variable. A x menos 1, ahora la vamos a llamar y. Se define y como x menos 1. Entonces, donde tengamos x menos 1, ahí colocamos y. Exponente x menos 1, colocamos y. Ahora, esta suma empieza en x igual a 1. Pero vea usted, con esta definición, si x es igual a 1, entonces el valor y empezaría en 0. 1 menos 1 es 0. Por eso aquí esto es equivalente a decir que es la suma de y igual a 0 a infinito, sumando esta expresión, 1 menos p a la potencia y. Ahora bien, si la constante p es un número entre 0 y 1, pues el valor de 1 menos p también será una constante entre 0 y 1. Entonces, insisto, como p está entre 0 y 1, entonces el valor de 1 menos p también está entre 0 y 1. Entonces tendríamos aquí una serie, la serie geométrica. Es un tema que se ve en cálculo. Usted puede consultar en cualquier libro de cálculo la serie geométrica. Y la serie geométrica, si la constante que está aquí es un valor entre 0 y 1, esta serie converge. Y se puede demostrar que esta suma infinita converge a esta expresión. Converge siempre y cuando el valor del número que tengamos aquí está entre 0 y 1, que en este caso sí se cumple, insisto, ya que como p está entre 0 y 1, pues 1 menos p también estará entre 0 y 1. Y entonces converge a esta expresión, 1 sobre 1 menos el número que tengamos aquí. Y lo que tenemos aquí es 1 menos p. Eso lo puede usted ver en cualquier libro de cálculo. Simplificando este denominador, vea usted que el 1 se cancela y queda nada más p. Entonces esta suma queda igual a p sobre p, que es 1. Entonces precisamente sí, efectivamente la suma de esta fórmula, la suma desde 1 hasta infinito, sí me da igual a 1. Entonces sí cumple la propiedad 2 o el requisito 2 para una función de probabilidad. Ahora, para que se cumpla el primer requisito, que no debe dar valores negativos, esto no puede tener valores negativos, para asegurar eso, entonces ya se define de esta manera. Entonces esta función se define con esta fórmula, p que multiplica a 1 menos p a la potencia x menos 1, esta potencia, este exponente aplica solamente a 1 menos p. ¿Sí? Esta fórmula sería válida, se aplicaría para estos valores de x, 1, 2, 3, 4, hasta el infinito. Y automáticamente se define como 0 de otra manera. Entonces, generalmente con este otro agregado en la definición de la función de probabilidad, con este otro agregado, ya se asegura que se cumplen los dos requisitos. Nunca me va a dar un valor negativo y por otra parte ya se verificó, ya se demostró que la suma de estas probabilidades puntuales en todo el rango sí es igual a 1. Entonces ya con esta verificación se concluye que esta función sí se puede considerar, sí es una función de probabilidad siempre y cuando la constante p
sea un valor entre 0 y 1. Aquí tenemos la fórmula de esta función de probabilidad correspondiente al ejemplo anterior con un valor de p igual a 0.2. Para ustedes, 0.2 es un valor entre 0 y 1. Entonces, esta será la gráfica. En general, esta es la gráfica. Este es el aspecto que tiene la gráfica de esta función de probabilidad para cualquier valor de p entre 0 y 1. Este punto sería su altura, el valor de y, es la probabilidad puntual para x igual a 1. X igual a 1, esta es la probabilidad de 1. X igual a 2, la altura es precisamente el valor de la probabilidad de que x sea 2, aplicando la fórmula que ya mencionamos antes. P que multiplica a 1 menos p a la potencia x menos 1. Si le aplicamos esa fórmula con p igual a 0.2 y para x igual a 2, esta es la altura correspondiente. Usted lo puede verificar en su computadora, en Excel o en su calculadora científica de bolsillo. Este punto es la gráfica para x igual a 3 y la altura, el valor de y, es la probabilidad puntual de 3. Esta es para x igual a 4 y su altura es la probabilidad de 4. Y así sucesivamente. Va usted cómo el valor de la probabilidad puntual para valores del rango se va reduciendo y acercándose cada vez más a 0. Entonces, el eje de las x sería una asíntota. Sería una asíntota para esta función de probabilidad. Claro, nunca vale exactamente 0, pero cada vez se acerca más y más y más. Entonces, el eje de las x sería una asíntota para esta gráfica. Entonces, también aquí son puntos aislados. Y como ya se definió antes, pues automáticamente el valor de esta función es 0 para cualquier valor de x que no esté en el rango. Entonces, para cualquier valor de x, por ejemplo, si yo quisiera en este caso con p igual a 0.2 saber el valor de f calculado en 8.14, obviamente 8.14 no está en el rango, porque de 8 brinca al 9. 8.14 no está en el rango de x. Entonces la f minúscula evaluada en 8.14 pues sería 0. 8.14 sería por aquí, adelantito del 8. 0, el eje de las x. Si queremos el valor de f minúscula evaluada en, no sé, en 2.5, pues 2.5 está fuera del rango. Entonces es 0. La y vale 0 para x igual a 2.5. Si quisiéramos saber el valor de f evaluado en 0, pues el 0 está fuera del rango. Entonces f evaluada en 0, pues también es 0. Y así sucesivamente. En automático, ya dijimos, se define esto igual a 0 para cualquier valor de x que esté fuera del rango. Con esto terminamos el video, en el cual hablamos sobre el concepto de función de probabilidad, que es un concepto asociado a una variable aleatoria discreta. Estaré al pendiente de sus comentarios. Hasta pronto.